Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cree que Dios habla. Y leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículos 5 y 12. Y dice la palabra de Dios: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Este es un relato hermoso que vimos que está en Mateo capítulo 13 y quise explicarlo con el Evangelio de Lucas, que es un poco más explícito, acerca de estos 4 caminos o estos 4 tipos de oyentes o estos 4 tipos de corazones. Estamos hablando acerca de sentarnos con Cristo, de escuchar la voz de Dios, de no ser tardos para oír, de no volvernos necios a escuchar la voz de Dios. Por eso primero necesitamos sentarnos con Cristo, necesitamos congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Pero ya que me congrego y estoy sentado con Cristo, ahora lo que sigue es creer que Dios habla. Y este es el primer tipo de oyente que Jesús nos muestra en su palabra. Dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? En este caso está hablando de Jesús. Es el que viene hablando la buena noticia, dando las buenas nuevas, predicando el evangelio de salvación. Estaba aquí extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Estaba enseñando los principios del reino. Dice: salió a sembrar su semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ahora nosotros somos sembradores porque sembramos la palabra de Dios para que dé fruto, traiga salvación, traiga vida eterna. El sembrador salió a sembrar una semilla, su semilla, y mientras sembraba, vamos a ver 4 tipos de oyentes, escenarios, o personas o corazones. El primero dice que cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El versículo 12 lo explica. Dice: y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Por eso lo primero que yo tengo que hacer después de que me siento con Cristo es creer que Dios habla. Necesito desear escuchar a Dios sentándome con Él, pero creer que Él habla y habla a mi vida, porque si yo no lo creo no va a pasar nada. Y es lo que sucede con este primer oyente, que la semilla es plantada junto al camino. Y déjame explicarte algo. El Señor hacía alusión a algo que pasa con los que siembran semilla y explica que mientras el sembrador esparcía su semilla, cayendo parte en el camino, explica cómo durante la preparación del terreno se solía dejar un camino entre surco y surco, de tal forma que este era bastante duro porque por él caminaba el agricultor. Él abría sendas entre surco y surco, pero las pisoteaba porque tenía que caminar mientras regaba la semilla. Algunas semillas no caían directamente en los surcos, sino caían en los caminos entre los surcos, el cual él pisaba y hacía que el terreno fuera duro. Por eso era que la semilla no podía penetrar en ese piso duro. Cualquier semilla que allí cayera se le hacía completamente imposible introducirse en la tierra y producir el fruto, producir una planta. De tal forma que después de que el agricultor, el sembrador, pasaba regando la semilla, al ver que las aves, que esas no penetraban, venían y se las comían. Nuestro Señor Jesús explicó este significado hermoso. Y dice que la razón por la cual este tipo de oyente no entiende y obviamente al no entender no cree en la palabra de Dios es porque tiene un corazón duro. Es porque no cree que Dios habla. Así como el camino entre los surcos es un
es un terreno tieso, duro, porque se aplasta con el peso. Así el corazón de algunas personas está endurecido de tal forma que se le hace imposible creer que Dios habla y por ende no va a creer en Dios. Aun cuando escuchan palabra de Dios, cuando se sientan en una iglesia a escuchar palabra de Dios o incluso ven su gloria a través de testimonios de milagros. Y vemos cómo la historia bíblica nos muestra de personas que tuvieron corazones duros, que no quisieron ablandar su corazón, lo endurecieron y cayó ruina sobre ellos. Uno de ellos es el faraón, quien dice que endureció su corazón y por eso vino destrucción a su vida. Cuando leemos Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice la palabra de Dios, lo único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, porque dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Solo Cristo puede cambiarnos a través de su palabra. A través de la predicación de la palabra es que Dios puede obrar en nosotros. Por eso, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa. Y Satanás sabe este principio y él hace todo lo posible por endurecer el corazón del hombre para que se ciegue su entendimiento, para que no crean el evangelio y no se salven. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, ojo, no de los creyentes, de los incrédulos, para que no les sea revelada, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A través del pecado, de las filosofías del mundo, de las religiones, de las necias creencias, el diablo ha logrado que el hombre desprecie el mensaje de salvación, de tal forma que cuando lo escucha, todos sus prejuicios, sus argumentos, sus creencias, se oponen como un muro a que la palabra de Dios transforme su duro corazón. Y esto es un ejemplo de los muros de Jericó. Todo lo que impide avanzar son murallas, son muros. Por eso el Señor dice que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de su palabra. Esta hermosa parábola nos enseña cómo necesitamos creer que Dios habla, necesitamos estar atentos a su voz, porque si no será como aquella persona que se sienta en la barca, se sienta en la iglesia, se sienta con Cristo. Dios habla a su vida, pero tiene un corazón tan tieso, tan duro, que la semilla cae ahí y no va a penetrar. Por eso vienen las aves y se la comen. Viene el diablo y arrebata esa semilla que fue sembrada. Y por eso la persona nunca es salva. ¿Hay personas en las iglesias que no son salvas? Sí, claro. Claro que sí, porque hay personas que no deciden entregar su corazón a Dios y continúan con esa dureza, con esa rebeldía, con esa ira. Por eso Santiago nos dice que es necesario recibir con humildad la palabra de Dios creyendo en ella, porque sólo así su efecto será efectivo en nuestra vida. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y hay 3 obstáculos que nos muestra el versículo 12, nos lo deja ver. Dice que no oímos, no creemos que Dios nos habla y endurecemos nuestro corazón por 3 obstáculos que nos deja ver aquí mismo la palabra de Dios. Uno es el orgullo. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. El segundo obstáculo para endurecer el corazón y no dejar que Dios hable y no creer que Dios habla a mi vida es el temor.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o autodisciplina o autocontrol. El tercer obstáculo que nos muestra la palabra de Dios, por el cual endurecemos nuestro corazón, es la amargura, el rencor, los celos, las contiendas, las iras, las disensiones. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Por eso, cree que Dios habla. Y si decidiste sentarte con Cristo, si decidiste ubicarte en una iglesia local y escuchar la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no seas como ese piso, ese terreno duro que no permite que la semilla, la palabra de Dios penetre y sea una tierra fértil. Así que en este contexto te invito para que oremos y meditemos sobre este tiempo con Dios y podamos decir: Señor, ¿qué clase de terreno soy? Realmente hay dureza en mi corazón, realmente no penetra tan fácil tu semilla, y la única razón es porque realmente no crees que Dios habla. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa palabra, gracias por un día más de vida, gracias por una nueva misericordia. Padre, yo creo que tú hablas y sé que cuando me reúno, me congrego, realmente sé que tú hablas a mi vida. Ayúdanos, Padre, a no endurecer nuestro corazón, a no permitir que seamos pisoteados por las circunstancias adversas, que lleguemos a ser tan duros que aunque escuchamos palabra de Dios, vemos milagros, vemos su gloria y nada nos mueve. Ayúdanos, bendito Dios, a vivir de una manera correcta y a ser cada vez más humildes y sensibles a tu voz. Te amamos, Padre, te bendecimos y dejamos esta mañana y este día en tus preciosas manos, habiendo orado a ti, a través de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.